Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia de Luis Miguel de Camps, quien es ministro de Trabajo de la República Dominicana. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor, por recibirme. Un verdadero placer estar aquí, no solamente por lo que significa, sino también porque como somos tocayos, aunque usted en otro idioma, pero un placer. Bien. Ministro, gracias y qué bueno en este momento de que está el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, del presidente Luis Abinader, ya con 2 años de gestión, de uno poder tener la oportunidad de compartir con usted y de hablar un poquito. Yo no digo en el área del trabajo, uno no puede hablar de realizaciones ni de logros, porque realmente es un sector difícil con muchas áreas que tienen que ver con todo esto y que no necesariamente dependen de una gestión. Pero yo quiero iniciar en esta parte. Si usted tuviera que evaluar cómo se ha manejado sobre todo el tema de la crisis. En programas anteriores, ustedes entraron al gobierno prácticamente con un país cerrado, que cuando se habla de cerrado, se habla de todo el mundo suspendido y todo el mundo en su casa. Recuerdo como hoy, la primera cifra que usted nos dio fueron de 700,000 dominicanos formales, porque ese es otro tema que vamos a discutir un poquito, lo que es tener trabajo formal y no tener trabajo, un trabajo informal. Ministro, ¿cómo evaluamos todo esto hasta hoy? Para sentarnos a hacer un poquito de diagnóstico, ahora que se habla tanto de cifras, de comparaciones y todo esto, reales, de cuál es la situación, porque al final la gente sabe si tiene o no trabajo, que es lo importante. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por permitirme este espacio y conversar con muchísimo gusto. Y sí hay realizaciones de este gobierno en todos los ámbitos, incluyendo en el ámbito laboral, incluyendo en el ámbito de la seguridad social. Y me permito abordar lo que usted nos inquiere. Mire, en primer lugar, como usted siempre muy acertadamente señalaba, y nuevamente lo ha hecho, ¿de dónde venimos? Venimos de marchar en las calles de nuestro país por poner el fin a la impunidad y a la corrupción. La ciudadanía, los que en ese momento estábamos en oposición, pues marchamos en pos del adesentamiento de la cosa pública. ¿Qué ha sucedido en estos 2 años? Ha sucedido muchas cosas. Y como decía el presidente Abinader en su alocución del 16 de agosto, muchas de esas cosas ya son afortunadamente irreversibles. Venimos de gobiernos anteriores en donde teníamos presidentes mudos o presidentes que solamente se permitían conversar con quienes, según ellos, tenían la capacidad exclusiva de conceptualización. Y estamos con un presidente, Luis Abinader, que conversa constantemente con la ciudadanía, con la prensa, se comunica, es una persona de carne y hueso, en donde está comprometido a producir los resultados que ya se comienzan a ver. Es normal que los políticos de la oposición tengan que decir algo. Doctor Asín, a mí me causó mucha sorpresa, por no decir otra cosa, cuando veo al expresidente Fernández criticar o no saber si alabar o no saber hacer qué con la información del presidente Abinader respecto a las acciones de la Procuraduría General de la República, diciendo de que bueno, es independiente, no es independiente. Lo que pasa es que a diferencia del presidente Fernández, el presidente Abinader no puso un socio de la oficina de abogados de él a dirigir la Procuraduría General de la República, en donde sí no era independiente del gobierno central, pero ahora sí. Pero eso es un logro del presidente de la República, esa independencia. Claro, el PLD y Leonel Fernández no han querido
abordar la reforma constitucional para que esa decisión conste en la Constitución. Es decir, para que esa independencia no dependa de un funcionario que sea el primer mandatario de la nación de turno, sino que sea una conquista de los dominicanos. ¿Y por qué se oponen? Porque están asustados, como se dice. Pero bien, afortunadamente, eso es algo positivo. Y digo yo, tiene que decir algo. Ahora, lo que yo sí señalo es que lo primero que deben decir es pedir perdón, es pedir excusas, es reconocer sus errores, y entonces tal vez con el tiempo la población pueda tenerle algo de credibilidad a algunos. Pero ni siquiera eso se ha producido. Entonces, todavía ellos no lo han entendido. El gobierno va caminando bien. Como usted señala, llegamos a un gobierno en el 2020 en donde el país estaba cerrado, pero el mundo estaba cerrado. Un país en donde su principal motor económico, o de los principales ejes de la economía dominicana, es el insumo que es el turista. Y con el mundo cerrado y el país cerrado, figúrese usted. Pero me permito recordarle, doctor Jacín, que tan pronto como en septiembre del 2020, antes de 30 días de que el presidente Abinader asumiera el poder, se comenzaron las medidas del cuidado de la salud de las personas y el cuidado de la salud de la economía, en donde comenzó un proceso consciente, cuidadoso, de reapertura, de reactivación, a pesar de que no existían vacunas en el mundo, ni medicamentos, y conocimiento para ello. Pero la visión correcta ha dado los resultados, en donde esa apertura cuidadosa se fue produciendo y los trabajadores comenzaron a activarse. En octubre produjimos la resolución del Ministerio de Trabajo sobre la burbuja sanitaria laboral de los trabajadores del sector turístico, justamente para eso. Al mes siguiente, en noviembre, menos de 3 meses en el gobierno, produjimos la resolución de teletrabajo, porque sí, se podía estar confinado, pero se podía trabajar, facilitar que este trabajo se produjera. Pero no solamente eso, sino que con una visión del presidente Abinader de fomentar la justicia social, de desarrollar una política que mejore la vida de los dominicanos, también se amplió, más allá del 2020, en el 2021, el programa FASE, y se creó posteriormente el FASE turístico también, porque a algunos les sorprende que las estadísticas que quieren ripostar sean las que son, pero no les tienen que sorprender, porque es que desde el principio las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Abinader han sido las medidas acertadas. Y si no, que lo discutan con los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la Organización Mundial de la Salud, la del turismo, etcétera, la del trabajo, etcétera, etcétera. O con los mismos sectores locales también, porque yo creo que esa es la mejor experiencia. Comentábamos usted y yo hace un rato de quiénes pueden decir si un sector va bien o se recuperó o no. El propio sector. El propio sector, yo creo que claro. No es, o el mismo empleado, en un caso yo tengo empleo o no. Y en esa dirección, como usted bien recordaba, cuando se asumió el poder, habían más de 700,000 dominicanos que habían estado en estado de suspensión de sus contratos de trabajo. Doctor Jacín, para septiembre de 2021, hace ya casi un año, el 100% de los trabajos que se habían perdido o suspendido en la pandemia habían sido recuperados. De ahí hacia acá, lo que ha habido es un aumento aún mayor. Esos son los empleos formales según la Los empleos formales del sector privado. Es decir, todavía estamos siendo porque en el más sector consecuentes. público nadie perdió su empleo. Efectivamente. Pero para que no quieran justificar, tal vez, estamos siendo los más conscientes. Y el punto de inicio Bueno, para pero las es que el estadísticas, ministro anterior de Economía dice que las cifras son, que no han sido claras las cifras en cuanto, por ejemplo, al empleo. Entonces, no es tan fácil como prender la computadora y ver cuánta gente hay inscrita en la Seguridad Social. por supuesto,
Y está nuestro querido amigo que usted señala, y respetado profesional, además, el doctor Jiménez. Sencillamente, yo lo entiendo, vuelvo y repito, tiene que decir algo, lo entiendo, pero que trate de decir las cosas que no sean fácilmente rebatidas, porque efectivamente los números están ahí, de la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central, del Sistema Dominicano de Seguridad Social, tanto en el ámbito de la tesorería como en el ámbito de pensiones, como en el ámbito de salud, del propio Ministerio de Trabajo, en el Sistema Integral de Registro Laboral, en todas las estadísticas y en números registrados, los empleos se han recuperado y ampliado aún más. Pero no solamente eso. Hace menos de un mes, cumplimos y completamos el primer ciclo de revisiones de salarios mínimos. En la República Dominicana hay 16 salarios mínimos. Dentro de cada uno de ellos hay subsalarios y subtarifas. En un año completamos la revisión de todos y el aumento de todos. Y permítame decirle, a propósito de logros, todos ellos de manera consensuada. Pero usted podrá decir, bueno, muy fácil consensuar algo si lo que se ha ajustado es poco. No. Todos han sido mayores que el medio o el promedio histórico de aumentos. Y en algunos casos ha sido los mayores de la historia. Y sin embargo ha sido consensuado. Porque el gobierno del presidente Abinader produce confianza. ¿Cuál ha sido el promedio de aumentos en esos 16 sectores? En esos 16 sectores ha habido aumentos, por ejemplo, en el no sectorizado, que es el que más empresas y trabajadores incluye, el promedio ponderado fue de 24.4% de aumento. En algunos casos, cuando se va al detalle, se llega a más de 50 en algunos casos. En el sector zonas francas, 21. En el sector turístico, 23. En el sector de la construcción, 24. En el sector, por ciento estoy hablando, ¿no? En el sector de los operarios de máquinas pesadas agrícolas, 30. Entonces, ministro, perdón, en el sector caña de azúcar, 100%. Vuelvo y digo, todo esto es consensuado. Sí, pero hay algo que tal vez uno le puede hacer referencia, y yo sé que en el caso suyo es un poquito más complejo, pero nosotros estamos viendo de dónde viene la crisis y la inflación. Y a veces el empleado no entiende esto, y es, ok, hubo los aumentos. ¿Qué hubiera sido de la vida de la gente si ese aumento no se hubiera producido con el tema de la inflación? O sea, bueno, que ya tampoco me alcanza, bueno, pero aún menos. ¿Tú te imaginas el tema sin haber realizado esos porcentajes? Porque hemos manejado una inflación creo que de 2 dígitos, ¿verdad? 10, 11%. No llega 9%. Cerca del 9 y pico, sí. Pero efectivamente, si los aumentos se hubiesen hecho como lo hicieron durante 16 años, a niveles inferiores a los que hemos producido, pues la situación actual fuera todavía más complicada. Porque efectivamente la situación actual no es de origen local, es de origen internacional. Gracias a Dios podemos ver que los números comienzan a indicar que el proceso inflacionario aparenta comenzar a ceder, y eso es importante. Pero este gobierno, mi querido Michel, este gobierno, vuelvo y repito, está dirigido hacia la gente y en cercanía con la gente, en donde ha habido subsidios ya casi durante medio año de los combustibles, significando más de 1.000 millones de pesos semanales para dos cosas. Número uno, para reducir la inflación, y número dos, para que la gente lo sienta el impacto inflacionario menos en los bolsillos. Este gobierno aumentó la cantidad del subsidio Supérate, pero creó también el bono familiar recientemente. Pero además de eso, este gobierno ha producido también los programas de los combos alimenticios con INESPRE. Michel, este gobierno es un gobierno que está constantemente construyendo las soluciones con la población. Bien, ministro, en el área del trabajo
aunque independientemente, creo que sería otro programa de conversación con el ministro de Industria, porque vemos un cambio real, sobre todo en el área industrial, en el área zona franca. Pero usted debe de recibir la estadística. ¿Qué ha pasado en este sector? Que yo no sé si es que hemos aprovechado una crisis mundial para poder fortalecer un sector aquí, pero el sector industrial y el sector zona franca están viviendo el mejor momento de la historia. ¿Eso se ha reflejado en el empleo? En el empleo se ha reflejado en ese sector de zona franca un incremento de las plazas de empleo. Michelle, en lo que va de este año, se han creado más de 80,000 empleos nuevos formales del sector privado. Solamente en lo que va del 2022. Nuevos, adicionales. O sea, cédulas que nunca habían estado ahí adentro. Empleos formales nuevos. Las plazas, las empresas han creado nuevas plazas de empleo que están siendo ocupadas. Más de 80,000 solamente en lo que vamos del 2022. Y recuerdo que en septiembre del 21 ya habíamos recuperado el nivel prepandémico. Entonces, el asunto va caminando bien. Recordemos que la República Dominicana ha planteado, el gobierno del presidente Abinader, cuando estaba en campaña, se comprometió con la creación de una cantidad de nuevos empleos formales en el sector privado y estamos encaminando en esa dirección. El sector comercio es el sector de mayor empleo en la República Dominicana, que ha aumentado. El sector zonas francas no solamente ha aumentado, sino que ha aumentado exponencialmente. Evidentemente, como usted señalaba, la política económica, social e internacional del gobierno del presidente Luis Abinader ha sido acertada. ¿Por qué? Porque fíjense cómo la República Dominicana ha podido construir un polo de países de la región comprometidos con la libertad, comprometidos con la democracia, comprometidos con el mejor destino para sus ciudadanos. ¿Y eso qué brinda? Eso brinda confianza, tranquilidad, y por lo tanto atrae inversiones. Pero cuando cerramos el año 2021, que todavía estábamos con mascarillas, porque hay que acordarse, Michelle, al cerrar el año 2021 todavía estábamos con mascarillas. Fue un año récord en recepción de inversiones. ¿Y por qué? Por esta confianza que este gobierno ha sido capaz de producir, porque que no es solamente números estadísticos en el aire, no, son realidades. Son realidades, bueno, que luego se ha producido un tema mundial inflacionario, eso es así. A propósito de los empleos, cuando asumimos la posición, desarrollamos y creamos el proyecto y el programa República Dominicana Trabaja. El proyecto República Dominicana Trabaja tiene varios componentes, entre ellos uno de los principales es el fortalecimiento de la intermediación de empleo. Por eso hemos producido una gran cantidad de jornadas de empleo, ferias de empleo, jornadas de reclutamiento. Permíteme expresarte, Michelle, que en esta semana estamos desarrollando las ferias de empleo número 220 y 221 en esta gestión. Son miles de dominicanos y de dominicanas que hemos facilitado su inserción laboral. Otro de los componentes que el programa República Dominicana Trabaja tiene es el componente de la empleabilidad juvenil, en donde ayudamos a jóvenes a que se inserten en el trabajo. Y porque ahora el reto es diferente, usted tiene que combatir el infantil y mejorar el juvenil. ¿Cómo es la cosa? Que por cierto, gracias por recordarnos eso, en febrero de este año, la UNICEF, que también puede que la oposición quiera discutir con la UNICEF, adelante UNICEF, publicó su reporte en que la República Dominicana fuimos capaces de reducir en cerca del 40% la incidencia del trabajo infantil. Pero en cuanto al trabajo juvenil, tenemos el programa de empleabilidad juvenil en donde llegamos a entendimientos con los empleadores para que contraten a jóvenes en donde el Ministerio de Trabajo asume parte del salario por un periodo de tiempo. Ha sido un programa exitoso, más del 90% de los jóvenes que entran en este programa, al vencer el plazo de 6 meses, continúan trabajando. Pero estas ferias, estas jornadas, no son de manera aislada, no son de manera de vez en cuando, son constantes de manera semanal y más de unas veces a la semana. Y de coordinación, ¿por qué? Porque en el mundo en que vivimos tenemos que estar conscientes de que cada vez es más veloz la transformación del mercado laboral y la transformación de los requerimientos de las competencias de los trabajadores en el mercado laboral. Por eso
también en esas ferias de empleo participa también el Infotep, para que cuando un trabajador llega y solicita ser considerado para una plaza que un sector de una empresa pública privada ha abierto, y se detecta que tiene la necesidad de fortalecimiento en algún área de competencia, pues ahí mismo se levanta esa necesidad y se le ofrece la posibilidad de construir con el Infotep esas competencias. Es decir, ¿qué quiero yo decir con todo esto, querido Michel? Que los elementos de atención a la persona, de atención a la ciudadanía, de cercanía a la ciudadanía son constantes. Y permítame. No, y por lo que se ve, se percibe una sinergia entre las instituciones que tienen que ver con esto. Una planificación, porque si no, no estaría dando esos resultados. En esa misma dirección de atención a la ciudadanía, también en el ámbito de la seguridad social. En el ámbito de la seguridad social, ¿qué ha sucedido? En enero de 2021, resolutamos que cuando un familiar de un pensionista fallecido tuviera que buscar los recursos, no tenía que llegar con su declaración de impuestos, sino que con los otros documentos era suficiente, facilitando. Posteriormente hubo una ley que se produjo en esa dirección, que bueno, lo robusteció la decisión que produjimos en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pero ¿qué más produjimos? Hace 2 meses apenas, produjimos también una resolución en concierto con el tripartismo, que significa que más de 25,000 dominicanas y dominicanos van a poder, y ya pueden, como lo han comenzado a hacer ya, ir a retirar de manera anticipada aportes al sistema de pensiones por un monto acumulado superior a los 7,000 millones de pesos. Esos son mejoras para las personas. Pero ¿qué más produjimos también en el ámbito de la seguridad social? También produjimos, el año pasado, 2021, un acuerdo que permitió la mejora del pago de los médicos en sus tarifas de procedimientos, pero al mismo tiempo también la cobertura de salud de procedimientos que no tenían anteriormente cobertura, como cuáles, como la... O sea, mejoraron la cobertura en el plan, el plan básico de salud. En el plan básico de salud. Así es, lo mejoramos. ¿En qué elementos? La introducción de la cobertura total de la atención renal de manera integral. Antes solamente estaba cubierto, digamos, la puesta del riñón a quien recibía, pero no estaba cubierto la extirpación del donante, ni tampoco estaba cubierto el tratamiento previo y posterior. O sea, que ahora el trasplante se cubre entero. Totalmente. Eso fue... La diálisis previa y el tratamiento después, el donante y todo. O sea, el trasplante en diálisis solamente, en riñón. Todo está cubierto en atención renal integral. Pero además de eso, ¿qué produjimos? Produjimos también la incorporación, principalmente para mujeres, de los análisis BRCA 1 y 2 para determinar la propensidad de cáncer de mama. Consecuentemente, incluimos también... ¿Con cobertura del sistema? Sí, señor. ¿No solamente la mamografía? No solamente la mamografía. Incluimos también la posibilidad de mastectomía preventiva profiláctica o profiláctica preventiva. Se hace ese análisis, se ve una alta propensidad, la medicina recomienda la mastectomía profiláctica preventiva, se produce con cobertura del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero produjimos también, usted sabe que en esa misma dirección, la reconstrucción mamaria para quienes hayan tenido un tema de mastectomía por cáncer. Claro. Que no estaba cubierto, ya sí está cubierto. Que yo creo que es la única cirugía estética con casos de... que se cubre en este momento. Porque como usted conoce tal vez mejor que yo por estar siempre rodeado de médicos, no es un tema solamente psicológico, es un tema también de salud, incluyendo obviamente la salud mental. Entonces hemos ido trabajando en todos esos frentes desde el Ministerio de Trabajo con las diferentes instituciones que nos relacionamos, que significan mejores condiciones de vida para los dominicanos. Sí, ministro, hay un caso, y usted inició a hablar un poquito de logros con los aumentos de los salarios y algunas modificaciones o resoluciones en el sistema de seguridad social. Perfecto. Pero usted sabe que hay un reto importante que es la modificación a la ley de seguridad social y
al Código de Trabajo. Así es. Se crearon unas mesas, recuerdo que teníamos en un momento dado una comisión en el Congreso, una comisión que usted hizo completa para trabajar la ley en el Ministerio de Trabajo, y luego entonces se abrieron las 16 mesas donde se iban las discusiones. Realmente, nuestro sistema, ya yo creo que podemos decir todos los que somos parte de él que estamos mejor que antes. Es un sistema realmente está mejor que antes, porque antes uno no tenía un sistema de seguridad social. Pero ya debe de revisarse de forma, ¿cómo es que le dicen a los impuestos? Integral, sí. Para uno poder ver. Aquí todavía un anciano no tiene seguridad social, si usted dejó de trabajar pierde su seguro, y hay todavía temas de cobertura que deben de ser revisados. Esa reforma profunda a la ley, ¿cómo va? Y recuerdo como ahora ese discurso suyo para tratar de negociar una parte que se dice así, con todos los intereses que hay de envuelto en esto, y tratar de que la gente entienda de lo importante que es una reforma al sistema, pero que todo el mundo tiene que aprobarla. Claro, mire, efectivamente se crearon y existen y siguen desarrollándose y produciendo reuniones productivas, valga la redundancia, de tanto la mesa de temática de la seguridad social dentro del espacio del Consejo Económico y Social de la República Dominicana que presidimos, y también la mesa institucional del Consejo Consultivo del Trabajo para la revisión y modernización del Código de Trabajo. Y en ese mismo orden lo abordaré. Como usted bien señala, el presidente de la República hace justamente un año llamó a la población dominicana a que iniciemos unos diálogos para la construcción de reformas. Reformas que inicialmente fueron 12 y que precisamente por ser el presidente Abinader un gobernante que se mantiene en contacto constante con la población y escucha, entiende y evalúa, esos diálogos de 12 se aumentaron a 15 posibles reformas. Y se han ido desarrollando. En el ámbito de la seguridad social, sin lugar a dudas, hay mejoras que tenemos que producir. Hay mejoras que tienen que ver con la aplicación de la ley actual y hay mejoras que tienen que ver con la reforma de la ley. En ambos frentes hemos avanzado, algunos de los cuales ya les mencioné en el ámbito de seguridad social. Por ejemplo, estamos trabajando para poder garantizar mejores atenciones de salud a los pensionados. Eso no requiere necesariamente reforma, pero sí requiere el concierto de voluntades. Sí, pero tenemos una ley donde usted se siente en el Consejo de Seguridad Social y cualquiera de los sectores que están ahí pueden vetar cualquier resolución. Entonces así no va. Comenzamos por ahí, con que el Consejo no es eficiente. El Consejo tiene efectivamente como un espacio múltiple, tiene que construir consensos, y para la construcción de consensos es necesario algunos de los elementos que usted señala. Ahí debieran ponerlo como el Congreso, algunas cosas que sea 2/3 partes y otra cosa a la mitad más uno. Pero realmente son 3 sectores que tienen veto ahí. Pero hay otros elementos que sí requieren una modificación de ley y que tenemos que atender. Por eso ese diálogo. Hemos avanzado. Yo creo que es razonable decir que esa ley probablemente sea de las más complejas en la conversación con el diálogo, porque son muchos actores con intereses legítimos que tienen que producir sus planteamientos y construir juntos, idealmente, la solución. En el ámbito del Código de Trabajo y su modernización, que es un texto que tiene ya 30 años, que es un gran documento, es una gran pieza legislativa, pero efectivamente 3 décadas requieren de modernización. Se ha ido avanzando bastante. Todas las semanas se producen reuniones. ¿Terminará usted de negociar con el hijo de Pepe Abreu, será? Porque va a cumplir. No, pero vamos a terminar, yo entiendo que este año vamos a darle la esperanza que el presidente mencionaba, no está mal invertida en seguir metiendo fuerzas o esforzándonos para sacar lo mejor de allí. Y esas reformas, en el ámbito también laboral, permítame expresarle, sin irrespetar a los actores del diálogo, poder decir, la del Código de Trabajo, en más de un 70% se encuentran ya consensuadas. Estamos construyendo elementos innovadores
como por ejemplo la inclusión del tema del teletrabajo, ya es un tema que tiene que estar al nivel de ley, como el tema, por ejemplo, también de la relación contractual con el contrato de los de las domésticas, deportistas, que también es un contrato especial. Y efectivamente, a propósito de ese tema que usted acaba de mencionar, de la cercanía de la gente de este gobierno, con la gente de este gobierno, el gobierno que preside Luis Abinader se comprometió antes de lograr la victoria electoral en que una parte importante de esta población dominicana sea parte de la sociedad. Estamos hablando de más de 240,000 personas que trabajan en el ámbito doméstico. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que estas personas sean parte de la sociedad con la formalización del empleo, con la dignificación del mismo, en donde vamos a brindar seguridad no solamente al trabajador, sino también al empleador. Esas son de las cosas que hemos ido avanzando y que pronto, Dios mediante, podremos materializar para lograr que tengamos un país con mejores condiciones para todos los actores. Claro, los actores del pasado, repito, acostumbrados a no tener contacto, a estar mudos o a solamente hablar en foros internacionales, no entienden esto, pero la política cambió, el gobierno cambió y afortunadamente las soluciones se van presentando y se van construyendo con la participación de toda la ciudadanía. Ministro, podemos hablar de su participación, que por cierto debo felicitarlo en lo que tiene que ver con la Organización Mundial del Trabajo, así como en las Naciones Unidas. Yo creo que la representación de República Dominicana, el trabajo está ahí. Mencionó las ferias de empleo, las modificaciones de la parte de las pensiones. Yo creo que está bastante claro, así como esos grandes cambios y transformaciones que hay. En la parte final de lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, si usted entiende, ¿qué le gustaría lograr en este momento? Que dice, yo he trabajado, sorteamos la crisis, devolvimos el empleo. Esta es la verdad de esto. De todos esos aspectos, ¿cuál es el más importante y el reto más importante que tiene? Mejorar la cantidad de trabajo, mejorar los sueldos o trabajar con las reformas. ¿Qué era usted le gustaría decir en el 2024? El otro día me asusté porque me dijeron que usted iba para otro ministerio, pero en el 2024, cuando vaya para otro lado, ¿qué a usted le gustaría dejar resuelto a nivel del Ministerio de Trabajo y sobre todo de la normativa? Mire, vamos a resolver todos los elementos. Usted puede contar con ellos, porque vamos a seguir dialogando y construyendo las soluciones. Claro, no serán imposiciones, pero serán construcciones posibles. Lo interesante de este mundo es que es un ecosistema en donde un elemento influye indefectiblemente, directamente con otro. Todos son importantes, sin lugar a dudas. No solamente la parte regulatoria y normativa, no solamente las mejoras de las relaciones internacionales en el ámbito laboral y de seguridad social, sino también todas. Ahora, el objetivo fundamental es mejorar la vida de los dominicanos. ¿Con ello qué significa? Significa mejorar las condiciones del empleo, que el empleo sea digno, que el empleo sea decente, que podamos seguir construyendo, como ya comenzamos desde el año pasado, una ruta para que el salario de la República Dominicana sea un salario real, superior a lo que ha sido históricamente, en donde haya una comunicación entre los costos del mercado y la compensación. Eso obviamente no es algo que se hace en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Eso es cosa que tiene de diferentes gestiones, inclusive porque es una ruta que tenemos que construir, si se quiere, deshaciendo cosas incorrectas del pasado y construyéndolas con un criterio de unificación, como es en la actual gestión del presidente Luis Abinader. Entonces, todas aquellas medidas que signifiquen mejora de la vida de los dominicanos, mejora de los trabajadores, facilidades para que los empleadores puedan seguir creando empleo, todo eso es lo que nosotros queremos seguir fortaleciendo y que usted puede estar seguro que lograremos, pero no logrará simplemente el Ministerio de Trabajo. No, tampoco simplemente lo logrará el gobierno del presidente Luis Abinader, no. En el gobierno del presidente Luis Abinader lo lograremos como sociedad dominicana. Esa es la diferencia fundamental
entre esta gestión y las gestiones del pasado. Bien, finalmente, ya saliéndonos un poquito de lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, estamos ya prácticamente, uno ve el país y el país está en política, ya estamos viviendo el proceso del 2024 y hasta el del 2028. Ministro, el Partido Revolucionario Socialdemócrata y el Partido del Toro, háblenos un poquito de cuáles son sus actividades. Vemos que está activo el partido, organizándose a nivel nacional, y explíquenos también hacia dónde va. Es un proceso complejo, un país que se ve bien polarizado en este momento, pero ¿cuál va a ser la participación dentro de los sectores del Partido del Toro? Como no, muchísimas gracias por la oportunidad de referirnos del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Como conocemos, el Partido del Toro negro, negro como la piel de José Francisco Peña Gómez. Mire, nosotros fuimos el partido que proclamamos de manera formal, primero que cualquier otro, inclusive que el propio partido de gobierno, a Luis Abinader como nuestro candidato presidencial para las elecciones del 2020. Decisión que ha demostrado ser correcta, decisión que ha demostrado producir los frutos para la población que aspirábamos y que seguimos construyendo. En esta nueva etapa, el partido ha iniciado hace apenas unas semanas su 8º congreso con el lema Cambiemos la política haciendo política. En esa dirección, pues hemos iniciado todo un proceso de recorrido por el territorio nacional para el fortalecimiento, reestructuración y juramentación de nuevos dominicanos y dominicanas para formar parte de una organización política que es del pueblo, porque nosotros somos del concepto de que los partidos políticos son herramientas de la población, son herramientas de acceso para hacer política y consecuentemente cambiarla para bien. Y en esa dirección entendemos que la ruta que se definió para el 2020, además de ser una ruta correcta, es una ruta que debemos de mantener, porque el presidente Abinader, además de dar las muestras constantes de una capacidad de trabajo realmente envidiable para muchos, las decisiones acertadas, las decisiones correctas, en honor a la verdad, Michelle, con el tema de la pandemia, los elementos del programa de gobierno no pudieron comenzar, muchos de ellos, a implementarse, sino prácticamente un año después de iniciado la gestión gubernamental. Esto obviamente son las realidades que el mundo nos trajo y que tenemos que enfrentar, pero lo que quiero señalar con esto es que todavía tenemos una cantidad de objetivos pendientes por materializar y en esa dirección tenemos que apoyar al presidente Luis Abinader a que la materialicemos. Bien. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros y yo creo que dedicar este tiempo a explicarle a la sociedad dominicana qué se está haciendo para mejorar su calidad de vida es importantísimo. Gracias, porque ya uno con esto de los titulares y las redes no sabe cuáles son las verdades de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido doctor. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana, gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.